Hace varios años leí sobre una mujer cristiana que se quejaba a su amiga de cuánto dinero su iglesia necesitaba para funcionar. Ella dijo, nuestra iglesia cuesta mucho, siempre están pidiendo dinero. A lo que su amiga respondió, hace algún tiempo un niño nació en mi casa, nos costó mucho dinero desde el principio. Tenía un gran apetito, necesitaba ropa, medicamentos, juguetes e incluso un cachorrito. Luego fue a la escuela y eso costó mucho más. Después fue a la universidad, entonces él comenzó a salir con una muchacha y eso costó una pequeña fortuna. Pero en su último año en la universidad murió y desde el funeral no nos ha costado un centavo. Ahora, ¿qué situación crees que nosotros preferiríamos tener? Y después de una pausa significativa, la amiga continuó, mientras dure esta iglesia, costará. Cuando muere por falta de apoyo, no nos costará nada. Una iglesia viva tiene el mensaje más vital para todo el mundo de hoy. Por lo tanto, voy a dar y a orar con todo lo que tengo para mantener viva a nuestra iglesia. No hay duda de que una iglesia local en estos días cuesta mucho dinero para mantenerla. No hay ninguna duda acerca de esto. Hay enormes costos para el mantenimiento de edificios, facturas de servicios públicos, costos de seguros de salud que suben todos los días, materiales educativos, suministros de oficina, salarios para el personal y apoyo misionero y muchos otros gastos que se necesitan para el funcionamiento diario de la iglesia. Pero ¿usted se ha preguntado alguna vez qué gastos hizo frente la iglesia, la primera iglesia, la iglesia antigua, después de todo? En la era apostólica las iglesias no tenían edificios ni propiedades para mantener porque se reunían en hogares. Las iglesias, los edificios vinieron luego. Tampoco tenían que pagar por ningún material escrito. ¿Y por qué? Porque la empresa no había sido inventada. Tampoco tuvieron que lidiar con muchos de los asuntos presupuestarios a los que las iglesias de hoy en día se enfrentan, con el mantenimiento de equipos modernos, el franqueo, conferencias educativas continuas, recursos del ministerio, programas para jóvenes, fondos de construcción, una escuela cristiana, etcétera, etcétera. Ustedes entienden. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta de que incluso sin estos gastos del ministerio actual, el Nuevo Testamento declara, nos dice que las ofrendas de la iglesia antigua, de antaño, se tomaban cada semana, todos los domingos, ya que los cristianos debían dar su dinero cuando se reunían los domingos. Leemos en 1 Corintios 16, Pablo dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. En otras palabras, deberían tomar una ofrenda cada domingo en la iglesia y dejarla a un lado hasta que el apóstol Paul llegara. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué gastos posibles tenían que requerir que recaudaran dinero semanalmente? Bueno, según el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, las primeras iglesias de antiguo recaudaban dinero únicamente con el propósito de apoyar económicamente a dos grupos de personas. En primer lugar, sus ofrendas fueron para el apoyo financiero de sus pastores, quienes les enseñaban la palabra de Dios. En Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que enseña. Entonces, en aquellos que reciben el ministerio espiritual de la palabra de Dios, de sus pastores, deben corresponder compartiendo sus posesiones materiales con sus instructores, sus pastores. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta que instruyera a la iglesia a asegurarse de que aquellos ancianos que trabajaban en la palabra recibieran doble honor por su trabajo. No significa que recibían el doble del salario que de los demás, sino más bien que fueran apoyados con generosidad financiera. Pablo explicó en 1 Corintios 9:14, los que se entregan al ministerio de proclamar el evangelio deben vivir del evangelio. Y la forma en que esto se logró fue con el apoyo financiero de las congregaciones a los que servían.
y tomaban ofrendas para eso. El segundo grupo de personas que la iglesia de Antigua recaudó dinero para apoyar era para apoyar a los pobres. Las ofrendas fueron tomadas con el propósito de ayudar a aquellos en la iglesia con luchas financieras. Y vemos esto muy claramente en el libro de Hechos concerniente a la iglesia de Jerusalén. Hechos 2, comenzando en el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Entonces, ellos simplemente daban a aquellos que tenían necesidad. También leemos en Hechos 4, en el versículo 32, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Pero escuchen, leemos en el libro de Hechos que la iglesia de antes recolectaba dinero para ayudar a aquellos en su congregación que eran pobres, sino que específicamente se les enseñó a hacer esto. Los apóstoles los instruyeron claramente a ser sensibles para satisfacer las necesidades físicas de los pobres en sus diversas congregaciones. Por ejemplo, en la primera de Timoteo 6, versículos 17 y 18, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Primera de Timoteo 5, honra a las viudas que en verdad son viudas, porque ellas no tenían otro tipo de sostenerse. Gálatas 2, 9 y 10, fascinante. El apóstol Pablo dice: y al reconocer la iglesia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Escuchen, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y Pablo decía, era lo que yo quería hacer. Por lo tanto, podemos confiadamente concluir con estas referencias bíblicas que aunque la iglesia de antaño, la primitiva, no tenía algunos de los mismos gastos ministeriales que tenemos hoy en día, ciertamente tenían problemas financieros. Y tengan en cuenta que se enfrentaron a estos desafíos sin ninguna ayuda del gobierno para asegurarse de que sus pastores, así también como los pobres y necesitados entre ellos, tuviesen lo que necesitaban financieramente. Y esto no podría haber sido algo fácil para ellos, porque la mayoría de las personas que componían estas primeras iglesias estaban en el lado pobre ellos mismos y tenían preocupaciones legítimas de que sus propias necesidades fueran satisfechas. Es decir, que al cuidar a los pobres de la iglesia tenían preocupaciones acerca de que, ¿y quién nos iba a cuidar a nosotros? Y sabemos que esto fue el caso debido a una serie de referencias en el Nuevo Testamento que ofrecen la seguridad de que Dios proveerá por las necesidades materiales y financieras de su pueblo. Y mientras que sacrificalmente dan para satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, por ejemplo, en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y luego está esta maravillosa promesa en 2 de Corintios 9, 6, de 8, acerca de Dios generosamente proveyendo las necesidades de aquellos que han sido generosos. Y no solamente no probando con generosidad a otros.
Entonces dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno, como propuso en su corazón, no dé mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Eh, eh, Entonces, ahora, a la luz de nuestra serie en curso que estamos estudiando sobre cómo Cristo construye su iglesia, queremos considerar hoy el importante tema de cómo se financia la iglesia de Jesucristo. Usted ve, a la luz de la declaración de nuestro Señor en Mateo 16, 18, donde Él dice que Él construirá su iglesia. Él dice, yo construiré mi iglesia. Necesitamos entender lo que su palabra enseña acerca de cómo Él, Jesús, provee financieramente para las necesidades de su iglesia. Como Señor y soberano sobre su iglesia, solo es razonable suponer que Jesús debe tener un plan con el cual Él satisface las necesidades cotidianas ministeriales de su trabajo en la tierra. Y Él lo hace, Él tiene un plan. Escuchen muy atentamente. Su plan para satisfacer las necesidades financieras de su iglesia es que los cristianos como tú y yo apoyemos el trabajo. Noten esto, siendo generosos en nuestro dar. Usted ve, contrario a lo que muchos creen, el Nuevo Testamento no enseña que dar puede ser reducido a un diezmo obligatorio, una ley del 10%. Aunque muchos cristianos creen en el concepto del diezmo, que es que usted debe dar el 10% de sus ingresos, el diezmo significa 10%. Era estrictamente un requisito del Antiguo Testamento impuesto por Dios sobre el pueblo judío como un impuesto que se pagaba al gobierno para apoyar las actividades religiosas de la nación de Israel. Y quizás le puede interesar saber que el pueblo judío estaba realmente obligado a pagar varios diezmos al gobierno, no simplemente un 10%. Su donación anual en diezmos llegaba no solamente una vez de un 10%, llegaba, su donación anual de diezmo llegaba aproximadamente el 23%, ya que uno de los diezmos impuestos se debía cada 3 años. Pero entiendan que no hay mandamiento jamás dado de diezmar en ninguna de las cartas dirigidas a los cristianos en el Nuevo Testamento. No lo van a conseguir. Y la razón de esto es porque el concepto, como dije, del diezmo es como un impuesto nacional que se limitó al pueblo judío bajo su sistema legal del Antiguo Testamento. Lo más cercano que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento concerniente al concepto de un diezmo no es un mandamiento, es el mandato de Pablo en Romanos 13, que los cristianos deben pagar sus impuestos a sus autoridades gobernantes. ¿Y por qué? Porque Dios ha establecido todos los gobiernos y en ese sentido los gobernantes civiles son sus ministros. Es un impuesto, el diezmo era un impuesto. Pero en ninguna parte leemos en el Nuevo Testamento que los diezmos se ordenan a ser dados como impuesto religioso en nuestras colecciones semanales. En cambio, lo que sí leemos en el Nuevo Testamento es el mandato de Pablo en 1 de Corintios 16:2, que dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ahora, observen lo que Pablo está diciendo aquí acerca de ofrendar o dar. En primer lugar, está diciendo que la donación debe hacerse sobre una base regular, no esporádica, el primer día de cada semana. Segundo, está diciendo que cada creyente con un ingreso debe dar una ofrenda. Noten, cada uno de ustedes debe dejar a un lado y guardar. Tercero, está diciendo que la cantidad dada, y esto es muy importante, que la cantidad dada en la ofrenda semanal, note esto, debe ser en proporción a cómo Dios nos ha prosperado a nosotros. Nunca dice un diezmo en ninguna parte.
Si alguna vez va a ser mencionado, debería ser aquí, pero no lo hace. Es decir, usted elige el porcentaje, usted individualmente escoge, elige el porcentaje de la cantidad que usted da, pero debe ser basado en cuanto Dios le ha prosperado financieramente. Si Él te prospera aumentando tu dinero, entonces da más en proporción a tu mayor prosperidad. Y si Él disminuye tus ingresos, entonces da menos en proporción a tu declive financiero. Ese es el principio. También recibimos instrucciones sobre cómo debemos dar en 2 de Corintios 9 y 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios, dice Pablo, ama al dador alegre. Tú determinas de antemano la cantidad que crees que Dios quiere que des. Noten que no hay mención de un diezmo. Pablo dice, como tú te has propuesto en tu corazón, tú lo determinas. Y cualquier cantidad que das, asegúrate de que tu actitud al dar se caracteriza por un sentido de gozo y libertad y no una triste renuencia de un sentido de deber y obligación, no a regañadiendas o bajo compulsión. No lo des así. Y noten lo que Pablo dice al final del versículo 7 acerca de una persona que da como esto. Él dice que Dios ama a un dador alegre. ¿Qué cosa tan importante? La palabra griega traducido alegre es nuestra palabra inglesa que dice hilarante, graciosísimo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que Dios tiene un afecto especial en su corazón, un amor especial en su corazón por aquellos que dan sus ofrendas con una actitud de entusiasmo feliz. Es algo maravilloso dar. Usted ve, amigos, la manera que el Señor provee por las necesidades del ministerio de su iglesia es a través de la generosidad de su pueblo. Y en una serie sobre la iglesia es justo, es apropiado que abordemos no solo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el dar, sino también nuestra propia responsabilidad personal en apoyar económicamente a nuestra iglesia local. Ahora, quiero asegurarles que no estoy enseñando sobre esto con el fin de recaudar dinero o aumentar la donación. De hecho, como ustedes pueden ver en los informes semanales en el boletín, ustedes son una congregación muy dadivosa y generosa. Y como ustedes saben, y los que han estado aquí por mucho tiempo, rara vez hablo sobre el tema del dinero. Pero de acuerdo con esta serie sobre la iglesia, siento que es importante que cubramos la cuestión de dar. Entonces, no tengo otra agenda excepto que enseñar lo que la Escritura dice y dejarlo en eso. No hay un motivo diferente. Y esto es lo que dice la palabra. Y yo quiero hacer esto. No solo quiero asegurarme de que aquellos que sean nuevos en la fe o nuevos en Lakeside sean instruidos sobre este tema, sino también que aquellos de nosotros que hemos estado aquí por algún tiempo, que seamos recordados de lo que el Nuevo Testamento dice acerca de dar, porque es muy fácil olvidar. Entonces, esta mañana y el próximo domingo también, si Dios quiere, quiero que examinemos lo que la Biblia dice, enseña acerca de cómo Cristo apoya económicamente a su iglesia, estudiando un pasaje de la Escritura que nos presenta un maravilloso ejemplo de algunos cristianos que no solo dieron, sino que fueron muy generosos en su dar. Y por eso fueron elogiados, encomendados por Dios y presentados en la Escritura como un modelo para nosotros. Y quiero leerlo otra vez el verso de 2 de Corintios. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo está escribiendo a los corintios que fueran generosos y tomaran una colección para otras iglesias cuyos miembros estaban en unos problemas financieros profundos.
La iglesia que tenía en mente era la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia local. Ustedes ven, los creyentes judíos de esa iglesia se enfrentaron a algunos serios problemas económicos, en parte porque habían tantos de ellos que habían llegado a Jerusalén como visitantes durante la fiesta de Pentecostal y se quedaron después de haber sido salvados. Y lo cual agravó y disminuyó sus recursos. Y ellos se quedaron. Y en parte porque según Hechos 11 se vieron afectados por una escasez devastadora que afectó sus tierras y su capacidad para cultivar y ganar dinero. Y no podían crecer nada. Entonces, por lo tanto, Pablo, consciente de las severas necesidades físicas y financieras que enfrentaban los creyentes judíos en Jerusalén, Pablo es movido en su corazón a instruir a las iglesias gentiles a recaudar dinero para ellos. Y eso es precisamente lo que hizo con los corintios en su primera carta. Lo pueden leer en la primera de Corintios 16. En el principio de ese capítulo es coleccionar dinero pero en el momento de esta segunda carta a ellos, Pablo se enteró que no habían completado esta colección. La comenzaron y luego se detuvieron. Entonces, lo que Pablo hace es tratar de estimular y animar a los corintios a ser generosos en su dar, diciéndoles acerca de un grupo de cristianos en varias iglesias, no una, pero varias iglesias ubicadas en toda una región de lo que entonces se llamaba Macedonia. Y estas iglesias, este grupo de iglesias en Macedonia, fueron muy, muy generosos. Y entonces él muestra a estos macedonios, a estos cristianos de Macedonia, no solo como modelos de generosidad para los corintios, sino que también los levanta, nos muestra a nosotros el modelo como de cristianos. Al escribir sobre estos macedonios, Pablo no solo les dice a los corintios que los macedonios eran generosos dadores, sino que al explicar, él explica que el corazón y motivos de ellos de dar y les muestra cómo es una iglesia generosa con una congregación generosa. Y lo hace presentando 4 características de una iglesia generosa. Familia, a congregación, si vamos a entender la iglesia de Jesucristo, entonces tenemos que entender la naturaleza de la generosidad en nuestro dar, porque ese es el plan de Cristo para apoyar su trabajo en la tierra, mientras Él construye y gobierna su iglesia. Y así esta mañana, hoy en la mañana y la próxima semana, mientras desplegamos este pasaje de la Escritura, veremos lo que significa ser generoso al estudiar 4 características de una iglesia generosa. Estas son las características que deben describirnos tanto como congregación como individuos dentro de la congregación. Y así, con esto como nuestro trasfondo, vemos que la primera característica de una iglesia generosa es que su dar es motivado por la gracia de Dios. Su dar es motivado por la gracia de Dios. Versículo 1 de 2 Corintios 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ahora, Pablo comienza su llamado a los corintios acerca de dar al informarles acerca de varias iglesias en la región norte de Grecia, conocido como Macedonia. No sabemos los nombres de todas esas iglesias que existían, pero sabemos algunas que eran conocidas. La iglesia de Filipos, de Tesalónica y Berea. Ahora observen cuidadosamente lo que Pablo dice acerca de estas iglesias de Macedonia en relación a su nación. Lo primero que hace es decir a los corintios acerca de la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Al mencionar la gracia de Dios, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo se refiere simplemente a la salvación de estos creyentes de Macedonia, porque fueron salvados
por gracia. Eso es lo que él está hablando, es salvados por gracia. Y su propósito, el propósito de Paul al mencionar la gracia de Dios en la vida de estos cristianos en Macedonia, es señalar a los corintios que la gracia de Dios había afectado radicalmente un área importante de la vida de estos cristianos de Macedonia. Quieren que sepa que la gracia y la salvación habían transformado el carácter de estos cristianos, de modo que se habían convertido en personas generosas con su dinero, como lo demuestran sus donaciones liberales a los cristianos pobres de Jerusalén. Ahora, amigos, esto es una verdad increíblemente importante de entender, porque por naturaleza ninguno de nosotros nacemos generosos. Y consideramos, ni consideramos a los demás tampoco, sobre todo con completos extraños. Se necesita la obra de gracia de Dios en nuestras vidas para transformarnos de ser egoístas, tacaños y avaros, que solo pensamos en gastar dinero en nosotros mismos, y cambiarnos en personas generosas que comparten su dinero con otros, sin esperar nada a cambio. Tengo un amigo que una vez escuché decir, cuando me convertí, mi billetera se convirtió también. Y esa es una declaración muy válida y basada en la Biblia, porque según la Escritura, una de las marcas distintivas de un verdadero creyente es que él compartirá sus recursos físicos con los necesitados, especialmente con otros creyentes. Por ejemplo, Efesios 4, en el versículo 28 leemos, el que roba no debe robar más, sino si eras un ladrón antes de convertirte, después de convertirte no puedes ser un ladrón, no lo puedes hacer más, porque tienes una nueva vida en Cristo, un comportamiento nuevo. Entonces dice, sino que debe, en vez de robar, debe trabajar, realizando con sus propias manos lo que es bueno. ¿Por qué? Para que tenga algo que compartir con quien tiene necesidad. En otras palabras, no simplemente tenemos que trabajar duro para proveer por nuestras familias, debemos hacerlo, pero tenemos que trabajar duro para proveer para nuestra familia y tener algo para ayudar a otros. También, otra vez, leemos en primera de Juan 3, 16, 18, dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida, Cristo, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo no está hablando de morir físicamente, aunque eso es posible, pero no es la norma. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No sigas diciéndoles que lo amas si no los ayudas. Ahora bien, estos pasajes, ambos, enfatizan que dar generosamente a otros es evidencia de conversión genuina a Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este es el caso? ¿Qué tiene que ver la entrega generosa con nuestra salvación? Escuchen atentamente, porque hay dos aspectos de cómo la gracia de Dios afecta nuestra generosidad. En primer lugar, la gracia que experimentamos en la salvación afecta a nuestro dar, porque nuestro dar está ahora motivado por lo amable que Dios ha sido para con nosotros. Es decir, ahora damos al Señor en respuesta a cuánto nos ha dado. Por eso el diezmo no dirige o guía nuestro dar. El diezmo es una ley, es basado en la ley, no en la gracia. Habiendo sido salvados por la gracia de Dios, esta gracia de la que hemos cantado hoy, somos movidos a tener gracia para ayudar a otros. Y así les damos generosamente como Dios ha sido, tanto como Dios ha sido generoso con nosotros. Y en segundo lugar, la gracia afecta nuestro dar, porque cuando Dios nos salva, Él implanta en nosotros una nueva naturaleza. Su naturaleza divina. Y al hacer esto, Él comienza el proceso de conformarnos al carácter y naturaleza de Jesucristo. Y Cristo es por naturaleza absolutamente generoso y se da a sí mismo.
Y la declaración suprema en la Biblia sobre la generosidad de Cristo se encuentra en 2 de Corintios 8, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Lo que Pablo está diciendo en esta declaración es que aunque Jesús era rico en gloria, en el sentido de que antes de su encarnación, Él estaba en la forma de Dios y como tal, Él poseía toda la gloria, poder, todo el honor y majestad de la deidad. Se hizo pobre, convirtiéndose en un hombre. Y mientras que Él nunca dejó de ser Dios, al convertirse en un hombre, Jesús renunció a todas esas riquezas divinas. Él no se quedó con ellas, no las agarró sin dejarlas ir. Y Él hizo esto para que nosotros que estamos absolutamente arruinados espiritualmente, en la salvación nos volvamos espiritualmente ricos al poseer todas las inescrutables riquezas de Cristo. Espero que comprendan lo generoso que Jesús es con usted. Al hablar de las riquezas de su gracia en nuestras vidas, al concedernos la redención y el perdón de nuestros pecados, dice Pablo en Efesios 1, que ha hecho abundar su gracia para con nosotros, su gracia, abundar, Él ha hecho abundar, qué palabra, lo cual significa que Él nos los ha dado, nos los dio en abundancia, profusamente. Él solo la derramó sobre nosotros para que se desbordara de nosotros. Escuchen, nuestro Señor no es tacaño. Él es generoso por naturaleza, por lo tanto, a medida que crecemos en Él, podemos esperar ver el desarrollo del carácter en esta área de generosidad, porque cuanto más nos conformamos a su imagen, seremos más como Él en ser generosos con los demás. Y esta actitud de generosidad es una obra en progreso. No sucede en el momento en que se salva de un día para otro. Todavía puedo recordar vivamente en un incidente en mi vida en el cual el Señor me impresionó profundamente la necesidad de ser generoso como Él. Estaba en otra ciudad y salí a cenar con algunos amigos en un restaurante donde tú entras al restaurante, donde pides tu comida en el mostrador y tú te sientas. Pero cuando entré en el restaurante, en el momento que entré, me di cuenta de un hombre sentado en una mesa que estaba tomando un café, era una noche fría. Este hombre parecía desaliñado y sin hogar, y para mi vergüenza nunca pensé en él. Pero uno de los hombres con los que yo estaba, un cristiano muy generoso y compasivo, se acercó a él y se ofreció a comprarle la cena. Le dijo, ven al mostrador, compra lo que tú quieres, pide lo que tú quieras. Amigos, yo estaba terriblemente convicto por esto, porque todo lo que yo estaba pensando en esa noche era lo hambriento que yo estaba. Nunca llegó a mi mente ayudar a este hombre, porque todo lo que yo estaba, por lo que yo estaba preocupado era yo. Pero de mi convicción de pecado esa noche me arrepentí y le pedí al Señor que me hiciera generoso como a mí, como mi amigo. Y a partir de ese momento ha sido una búsqueda continua en mi vida de ser tan generoso como sea posible. No solo porque mi amigo era generoso, pero lo más importante es porque Jesús, mi Señor, es generoso y yo quiero ser como Él. Y esta actitud de generosidad, si tú eres un cristiano, debe ser tu deseo. Si eres cristiano, no es algo neutral, es algo que debes desear. Si has experimentado la gracia salvadora de Dios en tu vida, entonces tú sabes cuán generoso Él ha sido al darte libremente todas sus riquezas en Cristo. Y si lo sabes, ¿cómo puedes negarte a ser generoso con otros? ¿Cómo lo puedes hacer? No puedes. Al menos que haya algo seriamente malo en tu vida espiritual o el pecado no arrepentido te ha impedido crecer como deberías y por lo tanto te has vuelto demasiado absorto en tus propios intereses para ser generoso con los demás. O tal vez nunca te has convertido y necesitas experimentar la gracia de Dios en la salvación. Entonces, una de las maneras de medir tu profundidad espiritual, así como la profundidad espiritual de una iglesia, es por el grado de generosidad de unos. Los cristianos que son generosos y las congregaciones generosas son un reflejo del carácter generoso de Cristo.
Ahora, en este momento, alguien puede estar pensando, ¿cómo puedes decir que la generosidad indica la experiencia cristiana de alguien? Cuando yo conozco mucha gente que es generosa y ni siquiera son creyentes en Cristo. Y saben, es que es una muy buena pregunta y eso es verdad. Hay muchas personas que dan donaciones y prometen enormes cantidades de dinero a organizaciones y causas caritativas y no son cristianos. Sin embargo, entiendan que este no es el mismo tipo de donación generosa que caracterizó a las iglesias de Macedonia. ¿Y saben por qué? Usted ve, cuando los no cristianos donan dinero a obras de caridad, dan porque tienen una abundancia para dar. Y a menudo es como cancelaciones o créditos de impuestos. Y tienen mucho más de donde vino eso. Pero noten que cuando la gracia de Dios transforma tu vida, tú das generosamente, independientemente de tus circunstancias, incluso si no tienes mucho que dar. Y esa verdad nos lleva a una segunda característica de una iglesia generosa. La primera característica de una iglesia generosa es que su dar es motivado por la gracia de Dios. No es una ley, es gracia, es la generosidad de Dios. Y la segunda característica de una iglesia generosa es que ellos dan, se levantan sobre sus circunstancias. Noten el versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ahora, con estas palabras, Pablo explica las circunstancias bajo las cuales las iglesias de Macedonia demostraron la gracia de Dios en sus vidas, dando generosamente a los pobres creyentes de Jerusalén. En primer lugar, Pablo dice que dieron durante un momento muy difícil en sus vidas. Él llamó a ese momento una gran prueba de aflicción, que sin duda es una referencia a la severa persecución a manos de los incrédulos, de los que no creyentes. Pablo indica en alguna de estas otras cartas sobre la persecución que sufrieron las iglesias de Macedonia. Por ejemplo, en Primera de Tesalónica 1:6, recibió la palabra en mucha tribulación. En Filipenses 1:28 dice, de ninguna manera alarmados por tus oponentes. Entonces estaban pasando por persecución, estaban sufriendo. Y en segundo lugar, además del sufrimiento debido a la persecución, leemos que estos cristianos de Macedonia eran extremadamente pobres. Esto es muy importante de ver. Pablo menciona su pobreza profunda, lo que significa que no tenían nada. No eran solamente pobres, era que no tenían nada. La palabra griega específicamente que él usa aquí, profunda, significa abajo a la profundidad, lo más profundo que hay. Tan bajo como el fondo profundo. Y la palabra específica que él usa para la pobreza, describe la forma más baja de la pobreza de no tener nada. De ser completamente indigente. Por lo tanto, cuando Pablo dice que estos cristianos de Macedonia eran pobres, él está reconociendo que habían llegado al fondo económicamente sin nada. Y sin embargo, esto es importante, y sin embargo, a pesar de estar físicamente afligido y financieramente agotado, dice que no solo dieron generosamente para el alivio de los creyentes pobres en Jerusalén, pero observen esto, lo dieron con gran alegría en sus corazones. Noten, su abundancia de alegría y su profunda pobreza se desbordaron en la riqueza de su liberalidad. En pocas palabras, esto significa que a pesar de estar raspando el fondo del barril, como decimos, estos cristianos pobres dieron generosamente y dieron gozosamente. Ahora, ¿usted ve por qué Pablo usó estas iglesias de Macedonia como modelos de generosidad piadosa? Es porque desarman totalmente a cualquiera de nosotros que podamos sentirnos como demasiado pobres para ser generosos. Ellos destruyen todas nuestras excusas para aferrarnos firmemente a nuestro dinero, porque si en sus horribles circunstancias no les impidieron a ellos ser generosos, entonces, ¿cómo podemos algunos de nosotros negarnos a dar generosamente a la obra del Señor? No podemos. Tantas veces pensamos que la generosa donación está reservada para la gente rica, solo para... Eso no es así. Esa no es la perspectiva de Dios.
de ninguna manera. Estos cristianos indigentes de Macedonia eran mantenidos en la más alta estima de Dios como generosos, no porque dieron grandes cantidades de dinero, no lo tenían grandes cantidades de dinero para dar, sino porque eran generosos con lo poquito que tenían, porque ellos sacrificaron de su pobreza, no fuera de su abundancia, sino de su pobreza. Yo puedo apreciar que muchos de nosotros podemos tener dificultades financieras y limitaciones. Es más, todos, en un momento. Pero a la luz del ejemplo de los cristianos de Macedonia, ninguno de nosotros debemos usar nuestras finanzas apretadas como una excusa para no dar generosamente. Incluso si tú eres un estudiante pobre en la universidad, o un par de jóvenes casados sin mucho dinero, o un jubilado con un ingreso fijo, usted puede todavía ser generoso en dar, porque recuerde, no es la cantidad que se da lo importante, no. Eso no es lo importante, sino que usted dé generosamente en proporción a como Dios le ha prosperado. Si lo prospera poquito, entonces dé en esa proporción. Si lo prospera mucho, dé en esa proporción. Entonces, nunca debemos usar el estado del mercado de valores o bienes raíces o el dólar de Estados Unidos para justificar la avaricia con el Señor. Usted ve, la generosidad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tiene o no tiene, tampoco tiene nada que ver con su perspectiva económica o la perspectiva de la economía de nuestra nación. La generosidad financiera está determinada, noten por el estado de tu corazón, porque dar siempre viene en respuesta a tu apreciación de la gracia de Dios en tu vida, no las circunstancias. Aquellos que entienden cuán generoso es su amoroso Dios con ellos, siempre encuentran una manera de ser generosos en apoyo de su ministerio y su pueblo. Ahora, en este punto quiero abordar un tema importante. Una de las principales preocupaciones que la mayoría de las personas con un pequeño ingreso fijo tienen sobre ser generosos es la preocupación de que ellos piensan, si son generosos con los demás, entonces, ¿quién me va a cuidar a mí? Y ellos, si ellos siempre dan para dar al pobre, entonces ellos ahora están pobres. Y la respuesta es, Dios es, Él va a cuidarte de ti y a proveerte. Quizás Él va a usar otras personas y usaría otras personas para hacerlo, pero Dios es la fuente. Quiero que veas lo que Pablo dijo a los filipenses. Lo hemos visto antes, pero quiero expandir. Pablo le escribió a los filipenses y los filipenses eran parte de estas iglesias de Macedonia, eran pobres y Pablo estaba escribiendo y les me enseñé, esto lo leí al principio, pero quiero leerlo otra vez. 4:10 al 19. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os falta la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo nos dice que estos filipenses pobres fueron tan amables y considerados con él. No, nadie más era como ellos. Que aunque Pablo había aprendido a contentarse cuando tenía provisiones materiales y cuando carecía de provisiones materiales, él estaba muy agradecido por lo generoso que le habían sido.
Dios lo había fortalecido, pero él estaba muy agradecido con ellos. Es más, él dice que 2 veces ellos le enviaron un regalo de amor y ellos fueron la única iglesia que lo hizo. Y le escribió. Él, él- y no es, como dice, ellos fueron la única iglesia que hizo eso. Y no es de extrañar que Pablo los levanta como un modelo de generosidad. Y dice que su generosidad era muy agradable a Dios, una fragancia que llegaba al cielo y el Señor decía, el Señor estaba complacido con eso. Y eso es lo que hace la generosidad que sea tan significativa, que complace al Señor. Entonces, estos filipenses que eran tan pobres ellos mismos, eran tan generosos y financieramente liberales con Pablo. Y porque ellos eran así, mm, no personas que son tacañas. Pablo les dice a los filipenses, una iglesia generosa, que su Dios supliría todas las necesidades de ellos según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, congregación, esta es la promesa de Dios, de que Él satisfará sus necesidades, las tuyas. Si tú eres generoso ayudando a satisfacer las necesidades de los demás, en realidad es una promesa con condición. Y si eres generoso, yo voy a ser generoso contigo. ¿Y cómo Él hace esto? Pablo dice que Dios provee nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted ve, Dios no da de sus riquezas, que puede ser una muestra muy pequeña de lo que Él tiene, pero Él nos dice que es de acuerdo a sus riquezas, lo que significa que Él es infinitamente generoso con nosotros, porque Él es infinitamente rico. Y el punto que Pablo está haciendo es que si usted es generoso en el suministro de las necesidades de los demás, entonces puede confiar en Dios. Puedes confiar en Él, que va a suministrar generosamente tus necesidades, porque eso es lo que Él prometió hacer. No puedo decirles cuántas veces Michelle y yo hemos visto esta verdad convertirse en una realidad viva en nuestras vidas. Como hemos visto a Dios cumplir su palabra de formas notables y totalmente inesperadas, de satisfacer nuestras necesidades materiales, mientras nosotros nos esforzamos por satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, nosotros hemos probado esto, y basándonos en la autoridad de la palabra de Dios, les exhorto a confiar en Dios con sus finanzas. Confíe en Él. Si usted es generoso con otros, no estamos hablando tener un motivo otro, excepto de ser generoso porque aman a Cristo. Si eso es lo que los mueve a usted, usted puede contar con que Él va a suministrar generosamente cada una de tus necesidades. No es lo que tú quieres, pero tus necesidades. Él ha prometido hacer eso, entonces créelo, sé generoso. Que lo que sea que eso signifique en tus circunstancias, sé generoso. Y no deje que tus ingresos limitados te detengan. Ahora, la semana que viene terminaremos de mirar este pasaje sobre el dar generosamente y a ver algunas verdades más sobre lo que una iglesia generosa es. Pero hay 3 asuntos que se destacan en mi pensamiento y no cierren su mente, pongan atención. En primer lugar, si usted es un cristiano, entonces usted debe tener un deseo de no solo dar su dinero para apoyar la obra del Señor y el pueblo del Señor, sino de hacerlo generosamente así. Generosamente, porque la generosidad es parte del carácter de Cristo y nuestra entrega debe ser motivada por su gracia en nuestras vidas. Nosotros hemos sido el recipiente de su gracia. Y esta es la característica de Cristo. Entonces, si has probado la gracia de Dios en tu propia vida, ¿cómo no puedes entonces ser generoso y dar a los demás? Esa es la pregunta que el apóstol Juan le hace a los que son tacaños y se niegan a ayudar a aquellos que necesitan. ¿Cómo el amor de Dios mora en ustedes? Implica que no lo hace. Por lo tanto,
Si, si tú ves una hermana, una hermana que tiene una necesidad y no haces nada y lo puedes hacer, entonces, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Entonces, pídele al Señor que te ayude a ser generoso. Entra en su escuela de generosidad y busca oportunidades para dar y dar liberalmente. La segunda cuestión es que no dejes que tus finanzas limitadas se conviertan en una excusa para ser frugal y tacaño. La Escritura nos ordena ser generosos. Así que da en proporción a como Dios te ha prosperado. Y confía en Dios para suplir tus necesidades. Estas son sus promesas. El tercer tema es realmente una pregunta. ¿Has experimentado tú la gracia de Dios en tu vida como lo hicieron los cristianos de Macedonia? Habían oído el Evangelio, habían oído que Cristo vino, el Dios hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y creíste en ellos y fueron hechos nuevos en Cristo. Fueron perdonados por de sus pecados. Entonces, ¿has tú sido salvado por la gracia de Dios? ¿Has sido tú rescatado del infierno y la penalidad de los pecados? ¿Has sido tú salvado por la gracia de Dios? ¿Ah? Arrepiéntete y confía en Cristo. Nada más en Cristo. No hay nada que tú puedas hacer. Confía en Cristo para tu salvación. Te urjo, te pido. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados, confía en Él por tu salvación. Quizás no tengas mañana, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias. Gracias por ser tan generoso con nosotros. Gracias que nosotros, que somos unos pecadores tan malignos, tú nos das abundantemente redención, perdón de pecados y todas las bendiciones espirituales del cielo. No las merecemos, pero recibimos gracia sobre gracia, como cantamos antes. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con otros, a pensar en otros, liberalmente dar, generosamente dar, buscar maneras de dar y confiar en que tú, que no es nuestro dinero, de todos modos, viene de ti. Pablo dice, ¿qué tienes tú que no recibiste del Señor? Algunos recibimos más que otros, más financieramente que otros, pero ayúdanos que en la medida que tú nos prosperas, que nosotros también seamos generosos como tú eres generoso, no basado en nuestras circunstancias, no excusando nuestra falta de generosidad porque no tenemos algo, porque tú eres generoso con nosotros. Ayuda a aquellos que luchan en esta área y cristianos que nunca han confiado en ti por la financia, ayúdales a creer en ti. Ponlo, tu palabra dice que tú lo vas a hacer. Si alguna vez no has sido pedido por salvación, hoy es el día. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Van a haber ancianos en el frente para si quieren hablar con ellos y orar. Buenos días.